Veamos un ejemplo. Dice, un proveedor suministra lotes de materia prima de los que el 5% resulta ser defectuoso. De una gran partida se seleccionan al azar 6 lotes. Fijaos, cuando yo leo un problema, lo primero que tengo que hacer es identificar la variable aleatoria. ¿Cómo la identifico? Si con el enunciado no la encuentro, puedo ir a lo que me preguntan. Por ejemplo, me preguntan la probabilidad de que al menos uno sea defectuoso. Pues ya me están diciendo que la variable es el número de lotes defectuosos. Vuelvo a leer el problema porque cuando yo estoy leyendo el problema, lo primero que tengo que identificar para saber si es una binomial es si realizo el experimento siempre en las mismas condiciones y cuál sería la probabilidad de éxito. Si no encuentro estos datos, pues posiblemente a lo mejor no es una binomial. Dice, un proveedor suministra lotes de materia prima de los que el 5% resultan defectuosos. Si el 5% resultan defectuosos, resulta que la probabilidad de éxito, la probabilidad de ser defectuoso, es 5 partido de 100, 0,05. Y dice, de una gran partida se seleccionan al azar 6 lotes. ¿Cuántas veces realizo el experimento? ¿Cuántos lotes compruebo si están defectuosos o no? 6. En este caso estoy en condiciones de decir que X se comporta como una binomial 6, 0,05. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos preguntaban. Nos decía la probabilidad de que al menos uno sea defectuoso. La probabilidad de que al menos uno sea defectuoso sería de que el número de lotes defectuosos sea mayor o igual que 1, porque sería al menos 1. La función de probabilidad iría del 0 al 6. No vamos a calcular toda la función de probabilidad porque no es necesario, pero sí que tenemos que tener en cuenta qué valores va a poder tomar esta variable. Resulta que la variable va a tomar valores del 0 al 6. Si me dicen al menos 1, en el fondo me están pidiendo todas estas probabilidades, la de 1, la de 2, la de 3, la de 4, la de 5 y la de 6. ¿Podemos calcularlas? Sí, pero estaréis pensando como yo que es un poquito cansado. Ahora, hay algo importante que debemos de recordar. ¿Cuánto vale la suma de todas las probabilidades? 1. Si a mí me están pidiendo todas estas probabilidades menos esta, pues en el fondo la probabilidad de al menos 1 va a ser lo mismo que 1 menos la probabilidad de 0. Por tanto, en el fondo solo tengo que calcular la probabilidad de 0. ¿Cómo calculo la probabilidad de que el número de lotes defectuosos sea 0? Con la fórmula que hemos visto en el vídeo anterior, es decir, n, que en nuestro caso es 6, sobre 0, por la probabilidad de éxito, que es 0,05 elevado a 0, por la probabilidad de fracaso, que es el opuesto, 0,95 elevado a 6. No sé si os acordáis que el primer elemento de la fila del triángulo de Pascal siempre es un 1. Sabemos que esto va a ser un 1. No obstante, si queréis, podemos comprobarlo. 6 factorial partido de 0 factorial por 6 menos 0 factorial, que es 6 factorial. El 0 factorial, por cierto, no os lo he dicho antes, pero vale 1. Por tanto, el 6 factorial se me va a ir con el 6 factorial y me va a quedar un 1 aquí. 0,05 elevado a 0, todo número elevado a 0 vale 1, por 0,95 elevado a 6. Solo tenemos que coger la calculadora y elevar 0,95 a la sexta, que nos da un total de 0,7351. Como me preguntan que al menos sea 1, pues esto va a ser lo mismo que 1 menos 0,7351, que nos da un total de 0,2650. En el apartado B nos dice que calculemos la probabilidad de que haya 3 defectuosos. Si me preguntan la probabilidad de que haya 3 defectuosos, en el fondo lo único que tengo que hacer es aplicar la formulita que hemos visto en el vídeo anterior. 6 sobre 3 por la probabilidad de éxito elevado al cubo por la probabilidad de fracaso elevado a 6 menos 3, que vale 3. Es decir, 6 sobre 3 tendríamos que coger y decir 6 factorial partido de 3 factorial por 3 factorial por 0,05 al cubo, que nos da un total de 0,000125 por 0,95 también al cubo, que nos da un total de 0,8574. Es decir, hago esta operación, esto me va a dar 6 por 5 por 4 por 3 factorial, y esto me va a dar 3 por 2 por 1 por 3 factorial. Los 3 factorial se me van, el 3 por 2, 6, se me va con el 6, y esto me va a dar un total de 20.
multiplico 0,8574 por 0,000125 y lo multiplicamos, lo que hemos obtenido, por 20, dándonos un total de 0,0021. No sé si os dais cuenta, pero se pueden hacer un poquito tediosos los cálculos. Podemos directamente calcular este número con la calculadora. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con este botón, NCR. ¿De acuerdo? Con el botón NCR. Solo tenemos que poner la N, que sería 6, dar al botón NCR y nos sale una C, y luego dar al 3. Damos al igual y si os dais cuenta hemos obtenido